¿Debemos seguir creyendo que el actual Estado de Israel es el pueblo de Dios? Primeramente debemos ser claros que los actuales judíos no son descendientes directos de Abraham. Quien tiene más afinidad y cercanía son los actuales árabes. El genetista de la Universidad de Johns Hopkins Eranelike publicó en Genome Biology and Evolution que los denominados judíos actuales provienen de regiones del Cáucaso, Mongolia, y no de Palestina, siendo más bien culturas conversas al judaísmo después del SX. Por eso es que los rasgos europeos no coinciden con los palestinos, samaritanos y árabes del lugar. Pero más allá del lazo genético, la pertenencia al Israel espiritual sigue siendo por medio de la fe, y ahora, que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Gal 3.29. Aquí somos claros en desechar la teoría del reemplazo cuando creemos la continuación de la familia de la fe ahora en la Iglesia. Por eso, cualquier cultura que pretenda ser el pueblo de Dios antes debe estar provista de la fe en Cristo para tal pertenencia. Lo que en Antiguo Pacto era necesario pertenecer al Israel político, ahora no es un requisito. Por eso todo el ritualismo no cabe en la Iglesia de Cristo al estar en el Nuevo Pacto. Dios ya no es exclusivo de la cultura israelita, porque el Estado de Israel ya no es la nación escogida por Dios. ¿Cuál es la causa de esta exclusión? Desde el inicio de su vida nacional, Israel fue advertido a cuidar su identidad santa para no ser pervertido y no ser rechazado. Si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción que están escritas en este libro, y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. de 28.58, 59, 63. Así, Dios jamás dejó sin advertir de la llegada de sus juicios. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Amo 3.7. La importancia profética de Juan el Bautista y el mismo Jesucristo no debe ser despreciada para comprender el destino de él. Hasta entonces, pueblo de Dios, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Mat 3.2. El arrepentimiento implicaba la continuación de pertenencia. De no arrepentirse habría consecuencias. Así, el Cristo anuncia, por medio de parábolas, el destino próximo inminente del pueblo de Israel. Parábola de los siervos, Luc 19.11, 27. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos, a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo, porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Alguien hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que
no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Jesús había advertido de su ausencia posterior a su obra redentora, pero que regresaría para otorgarle a cada uno según sus obras. Esto ocurrió sin duda en el año 70 de nuestra era, con la destrucción del templo, ciudad y cultura israelita. Esto fue consecuencia de haber rechazado a su propio rey legítimo. Parábola de los labradores malvados Mat 21.33, 46. Ahora, escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas, y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios, y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos, para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro, y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo, porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo, y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo, y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible, y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor, y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios, y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra, se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes, que consideraban que Jesús era un profeta. Esta parábola es de aplicación nacional a Israel. Claramente, les dice que el reino, hasta entonces pertenencia exclusiva de los judíos, les sería quitado y dado a otro pueblo, fiel la iglesia convertida en el reino, después de la desaparición de la cultura judía en el año 70. Evidentemente los fariseos se dieron cuenta de la alusión, y nos demuestra que esta parábola no tiene ninguna otra aplicación futura ni étnica. El resumen sería el siguiente. 1. La viña es Israel. 2. El señor de la viña es el dueño de la viña. 3. Mensajeros y sirvientes, los profetas enviados a Israel. 4. El rico y amado Hijo, Jesús. 5. Los labradores, los líderes religiosos de Israel que estaban a cargo de mantener en buen estado la nación. 6. El reino sería quitado de ellos, la relación teocrática sería rota y el reino transferido a otra nación, que hiciera frutos los gentiles, es igual a la iglesia convertida en un reino eterno, después del año 70 donde no existe judío ni griego. Gal 3.28. Parábola de la fiesta de bodas Mateo 22.1, 13. Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey, que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes, para llamar a los invitados. Pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes, a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas, y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso, y siguieron su camino. Uno se fue a su granja, y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso, y envió a su ejército, para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó,
¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Nuevamente, en el ejercicio hermenéutico, resumimos que 1. Los invitados que se negaron a asistir son el pueblo judío. 2. Dios, a consecuencia de su rechazo, invitó a los pecadores gentiles, que no esperaban ser integrados en el reino. 3. Los muchos llamados, son toda la nación de Israel. 4. Los pocos escogidos, es el remanente fiel de Israel. Como hemos visto, Jesús advirtió a Israel que, si no se arrepentían, tendrían juicio día del Señor, y los frutos les serían quitados. Y así sucedió. La iglesia convertida en reino eterno, después del año 70, es la nación de Dios. 1 Pet 2.9, 10. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora, son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le había hablado antes a Israel de esa manera. Esta es la aplicación de Pedro a esa escritura. Éxodo 19.5, 6. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Israel no guardó el pacto, por esa razón, Dios terminó el pacto con ellos, se divorció de su esposa, adúltera y ramera, para casarse con una novia y esposa que fue la iglesia convertida en un reino perfecto y eterno. Nosotros somos el nuevo pacto, la iglesia. Cualquier otro, que quiera ser parte del nuevo pacto, debe tener fe en el Mesías.